decíamos, la clase anterior habíamos empezado a ver justamente este periodo. Recordemos un poco, hagamos un poco una síntesis de lo que hemos visto hasta aquí. O sea, lo que hemos visto hasta aquí ha sido el proceso de formación del Estado argentino y el proceso, digamos, de constitución de la economía a mediados del siglo XIX, de mediados del siglo XIX hasta principios de la década. Bueno, dentro de este tema general de lo que podemos llamar el patrón de crecimiento agroexportador y desde el punto de vista económico, y lo que podemos llamar la organización del Estado Nacional desde el punto de vista político, y su, llamemos consecuencia posterior, que es un sistema que se lo llama la república posible, ¿no? Es decir, la república posible significa básicamente que es una república, pero con las limitaciones de una baja participación política, porque de alguna manera alguien hablaba la otra clase de la casta política, yo llamaría la élite política, las élites políticas que no son tan homogéneas porque se pelean entre sí, ¿no? No en vano hay revoluciones en el 74, en 1874, en 1880, en 1890, 1893, en 1905, es decir, no es tan pacífica, es decir, una de las características de la política argentina es la confrontación, la lucha, como una de las rasgos más salientes. O sea, este es la discordia, se la puede llamar, la discordia argentina. Y finalmente, entonces decíamos, la organización política del Estado, en la que se llama la República Posible, la organización de la economía en un patrón agroexportador. Cuando decimos patrón agroexportador, creo que quiero remarcar algo, que hablar de patrón agroexportador o de economía agroexportadora o modelo agroexportador no quiere decir que la producción se destinaba a la exportación. O sea, la mayoría de la producción era más destinada al mercado interno que a la exportación. Solo que la exportación era el motor de la economía, las locomotoras, tomando como referencia el medio de transporte de la época más importante, la locomotora eran las exportaciones, o sea, lo que arrastraba a la economía eran las exportaciones. ¿Sí? Las exportaciones generaban un ingreso que a su vez demandaba bienes importados en algunos casos, pero en muchos casos bienes producidos en la Argentina, o sea, bienes nacionales. Eso me parece que es importante porque si no parece que la Argentina agroexportadora solo tenía exportación e importación, y eso no le hace justicia a una trama productiva que era bastante compleja, ¿sí? Sebastián, ¿querés agregar algo más que se haya visto el viernes para comenzar ya con el tema de hoy? Sí, nos terminamos quedando básicamente en las diferentes formas de propiedad. Se habló un poco del colonato, del arriendo. Quizás faltó mencionar un poco cómo se fue constituyendo el mercado de tierras. Que ahí puedo decir básicamente que con la Constitución de 1853 se sanciona la propiedad privada plena, en el sentido burgués, bueno, lo cual no significó que hubiera propiedad privada inmediatamente, sino que eso va a ser un proceso que se va a ir consolidando con el tiempo, básicamente porque va a haber un periodo de saneamiento de los títulos. Había muchas personas, fundamentalmente en la campaña bonaerense,
que ocupaban la tierra, pero que no tenían ningún papel, ningún título que demostrara que efectivamente eran propietarios. Eso con el tiempo, a medida que el Estado se vaya fortaleciendo, va a ir despojando de la tierra a esos ocupantes que no tenían título. La tierra se va a ir concentrando, es decir, va a haber diferentes patrones de propiedad, pero la tendencia va a ser a la concentración. Y después también se van a desarrollar algún tipo de instituciones, como por ejemplo, para crear un mercado de tierras tiene que haber un catastro, que es un registro, es decir, donde se establezca que en tal lugar hay tal propiedad con tales características. Por ejemplo, Buenos Aires tenía un departamento topográfico desde hacía varias décadas, que era básicamente para analizar qué tipo de tierra había, hay que subdividirla, ponerla en venta y después finalmente venderla. Y en un principio, cuando se vayan haciendo las diferentes expediciones militares, la famosa campaña al desierto, después las expediciones a la Patagonia o al Chaco, se van a incorporar una cantidad impresionante de hectáreas. En el principio del proceso va a ser que el precio de la tierra sea bajo, pero a medida que la maquinaria, que la locomotora productiva empiece a caminar, esa tierra se va a ir valorizando. Más o menos, no sé si está bien, ¿se entiende? Sí, bueno, ahí me parece que hay varias cosas. Estoy tratando de abrir el PowerPoint, que bueno, como siempre pasa, a ver alguien que está entrando. Entonces, en un momento las tierras eran económicas en un principio, pero que después cuando tenemos, por ejemplo, el estudio de las tierras, si es muy fértil, tiene otro costo. Pero con las nuevas extensiones que consigue Roca, que entonces ahí baja el precio y vuelve a ascender cuando empieza la vía férrea, ¿no? No, en Bueno, realidad, La digamos, locomotora, por la locomotora digo. no. En realidad, vos lo no, que tenés. digamos, Dale. a ver, no, seguida. No, que lo que tenés que tener en cuenta es que durante buena parte del siglo XIX, como la tierra era el factor de producción abundante, el precio era muy barato. Es más, durante gran parte del siglo XIX, la principal riqueza que tenía, por ejemplo, un terrateniente era la propiedad sobre los ganados, sobre los animales, no sobre la tierra. El tema es que a medida que la región pampeana se va insertando en la economía internacional y se van construyendo las obras de infraestructura que permiten conectar las zonas productivas con el puerto, la tierra se va a ir revalorizando. Piensen que cuando explicaba Juan el otro día que cuando había que atraer capitalistas extranjeros para invertir en los ferrocarriles, se les otorgaba una legua de tierra a un costado de la vía y al otro. Justamente cuando se construía el ferrocarril, eso lo que hacía era revalorizar el precio de la tierra, generaba negocios inmobiliarios, digamos, para estos capitalistas que eran muy importantes. Y eso a su vez también va a dificultar que personas que tuvieran escasos recursos pudieran acceder a esa propiedad de la tierra, y por eso va a proliferar el sistema de arriendo, por ejemplo en Buenos Aires, aunque en un periodo previo se construían las colonias en Santa Fe. Eso sí, son propietarios, pero en un periodo previo. Una consulta. Sí, ahora, Por lo que había leído, las inversiones eran escasas porque no había un gobierno bastante centralizado en ese aspecto, no tenía, las inversiones no tenían ninguna protección que les asegure rentabilidad, y eso es donde ahí entró el Estado y dio unos bonos, y a partir de ahí empezaron las inversiones. ¿Es así o no? Pregunto. A ver, todo lo que están diciendo es algo que de alguna manera no está mal. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de alguna forma de mayor precisión. O sea, a ver, estoy tratando de abrir el PowerPoint y no me deja. A ver ahora si puedo, un minutito. Pero lo que quiero significar es que, digamos, todo proceso tiene una cierta
desigualdad, o sea, es irregular. O sea, la tierra obviamente tenía un valor distinto. La tierra que estaba a una cuadra de la Plaza de Mayo, que la tierra que se encontraba en Río Negro o en Chubut, que también va a haber, por ejemplo, en Chubut, en el río Chubut había una colonia de inmigrantes galeses que se establece en la década de 1860, ¿no? Y están las colonias, así que, bueno, esto es un poco lo que yo estoy repitiendo un poco el PowerPoint de... ¿Lo están viendo? Sí, Sí, ¿no? Sí, bueno, bueno, básicamente hay un proceso de concentración que muy bien acá se señalamos, que eso implica, y un poco la ilustración va a significar que en algunos casos, en algunos casos, por ejemplo, en las provincias de ocupación antigua, muchas veces hubo desposesión, o sea, la entrega de títulos legales significó el despojo de poseedores, no propietarios, que usaban la tierra en forma, digamos así, sin títulos habilitantes, porque la Argentina sobraba tierra, ¿no? Así que una cosa que me parece importante que recordemos aquí es la idea de los factores de producción, ¿no? La tierra, el trabajo y el capital se entienden como factores de producción, pero en realidad cuando hablamos de tierra hablamos de, cuidado, hay alguien, no sé si pueden apagar los micrófonos un minutito. Entonces, digo, la tierra en la Argentina es sin duda el factor excedente, el factor abundante, sobre todo por la escasez de población, porque es una suerte de, hay una relación, diríamos, entre la superficie de tierra que se disponía, la superficie de tierra fértil y la cantidad de población que ocupaba el territorio, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante de esa situación. Pero la ocupación de tierra y el valor de la tierra, que es lo que ustedes estaban hablando, no es homogéneo. O sea, cerca de las ciudades vale mucho más que más lejos de las ciudades. Pero bueno, justamente el proceso que estamos viendo de crecimiento agroexportador, que fundamentalmente se daba mediante la incorporación de tierras para prácticas de tipo extensivas, porque la ganadería y la agricultura son prácticas extensivas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la minería no requiere una gran extensión de tierra, basta con que haya un yacimiento, que ahí en un lugar determinado se puede construir túneles, y esos túneles a partir de tecnología. Así, no es un tema de abundancia, sino una cuestión de riqueza natural que está en el subsuelo. En cambio, la disposición de tierra fértil requería justamente una ocupación extensiva del territorio, y esa ocupación extensiva requería, por otro lado, valga la redundancia, requería comunicaciones y requería mano de obra para trabajar esa tierra, porque justamente el factor tierra sin el factor trabajo y sin el factor capital no puede ponerse en marcha, ¿no? Es decir, en las condiciones de producción de la sociedad criolla previa al proceso inmigratorio, llamamos sociedad criolla a la sociedad mestiza, que se había construido en la época colonial, entre los descendientes de los españoles y los descendientes de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, quería básicamente recordar esto, ¿no? La tierra estatal que no es explotada directamente por el Estado no es explotador
no pone en producción la tierra, sino que en realidad vendríamos a decir que el Estado es una suerte de hay un pasamanos, digamos, ¿no? El Estado es un intermediario, recibe la tierra, en algunos, sobre todo cuando hablamos de tierras que fueron conquistadas entre comillas, digo conquistadas entre comillas porque implicó el desalojo de pueblos originarios, o sea, no eran tierras vacías, ¿no? Y por otro lado, diríamos, la tierra, también la venta de tierras en algunos casos significó la posibilidad de hacerse recursos para el fisco, ¿no? Para un Estado que estaba creciendo y que tenía más gastos, ¿no? Acá me quiero detener, ya creo que ustedes algo vieron, ¿no? El tema de las colonias, acá hay... Ay, perdón, profe. Sí. En la página anterior decía algo sobre los FFCC. ¿Qué es eso? Sí, ferrocarriles. Ah, gracias. No, por nada. Sí, lo que decía recién Sebastián, ¿no? La tierra, por un lado, hay una regulación del trazado, es decir, los ferrocarriles, las compañías constructoras no deciden el trazado del ferrocarril. El trazado fue muchas veces hecho por empresas constructoras que de alguna manera recibían, como recién decíamos, la concesión y el permiso de establecimiento por parte del Estado, en muchos casos con tierras que eran valorizadas por el hecho mismo del ferrocarril, ¿no? Pero bueno, decíamos, una de las cosas importantes que se dan en la primera, vean, no sé si ustedes vieron esta filmina, en la primera parte en la segunda mitad del siglo XIX, se establecen colonias, sobre todo en la provincia de Santa Fe, aunque no solo, también en Córdoba, la famosa colonia Carolla, en Entre Ríos. Hay un término que se suele utilizar que es la llamada Pampa Gringa para esta zona, ¿no? La Pampa Gringa es aquella región, sobre todo de la provincia de Santa Fe, que fue poblada por colonos italianos que recibían la tierra, como bien dice acá, no sé si ustedes vieron esto en la clase pasada, recibían la tierra en forma precaria, con la condición de que debían explotarla, normalmente la explotaban con cereales, una fuerte, digamos así, un crecimiento importante de la capacidad productiva de estas colonias santafesinas provino de la demanda de los ejércitos argentino y brasileño que pelearon la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, entre 1865 y 1870, ¿no? Esta va a ser una de las primeras, digamos así, etapas exportadoras, se lo considera exportación de alguna forma, porque va a significar una producción no destinada al mercado local, como era en la práctica la explotación cerealera en el periodo previo, ¿no? Déjenme detenerme más adelante también en otra forma, que son los arrendatarios. Acá hay un cuadro muy famoso del pintor Antonio Berni, ¿no? Vean, el arrendatario no era, y un poco el cuadro lo refleja, no era un laburante, diríamos hoy, pero no necesariamente era un pobre, era un trabajador, ¿Por qué quiero significar esto? Porque en alguna medida uno podría encontrar en ese arrendatario una suerte de empresario, de un pequeño empresario pyme, diríamos, que en principio en la colonia, antes de ser arrendatario, digamos, antes de esta forma, el colono termina siendo propietario, ¿no? Pero digamos, el arrendatario alquila la tierra, después
vamos a marcar una diferenciación entre el arrendatario y el aparcero. Pero el arrendatario, a diferencia del aparcero, yo diría, el arrendatario está en condiciones de ser un pequeño emprendedor, porque lo que le permite acceder a la tierra es pagar el alquiler de la tierra, pagando un canon, pagando un alquiler, digamos, ¿no? Un alquiler de un dinero, pero fijo, ¿no? Esa es importante, fijo. ¿Por qué es importante? Porque obviamente tiene el problema de los riesgos de la agricultura, ¿no? Los riesgos de la agricultura eran bastante importantes en la época, como son hoy, tal vez mucho mayores en la época, porque uno tiene el riesgo climático, el riesgo ¿cómo es? De plaga, el riesgo de plaga, que era muy grave. Imagínense, la nueva agricultura se basa en agroquímicos que eliminan las plagas. En aquella época existía una plaga muy importante, que era la langosta, que inclusive va a dar lugar a un empleado público considerado, digamos así, un ñoqui, lo que vendría a ser se puede considerar una especie de antecedente del ñoqui. Supongo que saben lo que es un ñoqui, que, bueno, supuestamente se dedicaba a combatir la langosta, se llamaba el langostero, que eran contratados así, eran, diríamos, contratados temporarios que se los destinaba a supuesto combate a las plagas, a la langosta. Pero bueno, también el agricultor corría con otros problemas. Un problema consistía en que la siembra y la cosecha de los cereales es un producto natural. A diferencia de lo que es un producto industrial, la agricultura y la ganadería son productos naturales, ¿no? Tienen que ver con los ritmos de la naturaleza. Por lo tanto, la siembra y la cosecha son determinados por la naturaleza, es decir, tiene un periodo de germinación después del cual está en condiciones de extraerse fruto. ¿Qué pasa? Obviamente, la cosecha es realizada por todos los productores en la misma fecha, y si todos los productores se lanzan al mercado a vender su producto, ¿qué sucede? Pregunta. Respuesta obvia, el precio cae por el piso, ¿no? Si normalmente la cosecha gruesa se da en torno a abril, mayo, y podrá haber una cosecha fina un poquito posterior, que puede ser mayo, fin de mayo, es decir, un poco disociado, pero es básicamente en esos primeros, lo que podemos llamar el segundo trimestre del año, con lo cual, evidentemente, hay un elemento crítico que es el almacenamiento, es fundamental, y ese almacenamiento, en aquellos tiempos que no había silo bolsa, se hacía a través de un mecanismo, un sistema bastante más precario, que eran unas bolsas que se hacían con yute, un hilo especial que se importaba, originario de la India, pero después se produjo acá en Yucatán, en México, y que de alguna manera permitía, sobre todo, evitar que almacenando los productos en un galpón se humedecieran, porque lo que afecta los cereales, los granos en términos generales, es la humedad. Lo que tienen que preservarse es de la humedad, porque la humedad termina pudriendo el grano, porque nuevamente estamos en productos naturales que se decomponen. Después se van a dar otros mecanismos de almacenaje, como son los hilos, ¿no?
los elevadores de grano, los silos, que van a ser los mecanismos que van a permitir justamente separar la cosecha de la venta, y por lo tanto estirar ese lapso de acuerdo a las necesidades, porque el consumo, o sea, la venta de trigo se da en un momento determinado, podría darse en un momento determinado, pero el consumo se da a lo largo de todo el año, así que también se necesita guardar, ¿no? Y bueno, acá hay una restricción que está dado por el hecho de que las bolsas de yute eran monopolio de dos empresas que imponían un precio obviamente oligopólico. Igual problemas existían con los ferrocarriles, que también el ferrocarril tenía obviamente un precio monopólico, es decir, no existía la posibilidad de que carreta ferrocarril, era ferrocarril, así que el flete, ese siempre dio lugar a un conflicto entre productores y ferrocarriles, ¿no? El Estado en alguna medida intentó mediar tratando de colocar algún tipo de límite a suba de tarifas, ¿no? Pero bueno, esto quiero decir que superados estos riesgos, los arrendatarios, bueno, pueden tener, si hay un buen precio y hubo una lluvia adecuada, puede hacerse un buen dinero, digamos, ¿no? Esto permitió, como decía Sebastián, que sobre todo en el siglo XIX, pongamos de 1880 a 1900, digamos, fue factible acceder a la tierra porque todavía era barata, como dice muy bien, en la medida en que la economía fue creciendo, la tierra se fue valorizando, se hizo más difícil, ¿no? Bueno. Profe, perdón, otra pregunta medio boba. En el texto de Rocci habla de chacareros, ¿es lo mismo que arrendatarios? Claro, en realidad chacarero es el pequeño productor, el pequeño agricultor. No necesariamente arrienda la tierra, pero en general el chacarero es arrendatario, ¿sí? Lo que se supone que el chacarero no es un nómade. Generalmente, o sea, el representante de los chacareros en la Argentina es la Federación Agraria creada en 1912, acá lo ponemos, y la Federación Agraria se divide por circunscripciones, si no se trata entonces de jornaleros, golondrinas, que van de un lado a otro, digamos, detrás de un salario, en una actividad agrícola determinada, buscando una changa, digamos. Hay una mayor relación, una mayor fijación con la tierra de parte del chacarero, sea con el arriendo o sea con la propiedad. Lo que solía pasar, que un arrendatario chacarero solía, digamos así, rotar de tierras, estaba en un partido, alquilaba a uno, alquilaba a otro, en fin. Pero hay que advertir que hay una diferencia muy importante del arrendatario de esta época respecto del arriendo hoy. En el arriendo hoy, los arrendatarios son grandes empresas capitalistas porque son los propietarios de la tecnología y de las grandes máquinas, de las maquinarias. Entonces, el arrendamiento, por ahí, hoy podríamos decir que el arrendatario es, como desde el punto de vista económico, más importante que en muchos casos que el propio propietario. La propiedad de la tierra en aquel momento era mucho más significativa, más allá de que el precio podía ser bajo, ¿no? Pero el precio de la hectárea, pero podía acumularse, como de hecho sucedía, y va a pasar mucho en la Patagonia, que se incorporaron tierras, grandes extensiones de tierras, y ahí va a haber, sin duda, por las propias naturalezas de la tierra, digamos, ¿no? Es decir, obviamente en Chubut, salvo en alguna región,
en el interior no se puede hacer agricultura, entonces se hace ganadería muy extensiva y por ende la tierra, digamos así, no tiene un gran valor, ¿no? Déjenme pasar a la siguiente. Que es Le hago una consultita, disculpe, profe. Le hago una consulta. ¿Puede ser que el arrendatario le alquilaba una parte del terreno al chacarero? Bueno, no. El arrendatario del chacarero, diríamos, normalmente podría ser el mismo. Al propietario le alquilaba. Claro, el arrendatario le alquilaba al propietario y a la vez el arrendatario dividía esa fracción de tierra que él alquilaba para alquilárselo al chacarero. ¿Puede ser así, no? No. Muy bien. A ver, no nos confundamos. Me preguntó la chica recién, la alumna recién, si arrendatario y chacarero es lo mismo. Básicamente, sí, lo que yo quise decir es que puede ser que un chacarero no sea arrendatario, porque chacarero lo que significa es pequeño productor rural, puede ser propietario, pero muchas veces era arrendatario. Ahora, hay otra forma, no sé si que eso, digamos, el propietario de la tierra. Sí, cuidado con el micrófono, ahí alguien. El propietario normalmente es lo que podemos llamar el estanciero, o, digamos. Acá vemos, después hablamos un poco de eso, pero en principio decíamos, hay una diferencia entre la parcería y el arriendo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? Bueno, no te voy a fumar. No, necesito comer. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. La parcería, decíamos, el arriendo es un canon fijo, la parcería es un porcentaje que normalmente es la mitad. Se aplicaba mucho en la ganadería ovina. O sea, la ganadería ovina, normalmente el propietario le cedía una porción de tierra, que no era necesariamente una porción particular, digamos, ¿no? Es decir, el ganado ovino es mucho más destructor, si se quiere, si come raíces, el vacuno no, es decir, hay un tema de distintos mecanismos de masticación que tienen los animales, ¿no? Entonces, el ovino, digamos, cuando pasta, deja la tierra yerma, digamos, ¿no? Mucho más, digamos así, necesita más tiempo. Necesita más tiempo de recuperación la tierra después de un pastoreo ovino que de un pastoreo vacuno, ¿no? Pero lo que quiero señalar es esta diferenciación, ¿no? Es decir, son distintas formas de alquiler de la tierra, pero la parcería da menos margen y no permite, que también se puede aplicar desde ya la agricultura, pero normalmente se aplicaba la ovinicultura, y da menos margen para extraer beneficios, ¿no? Finalmente, creo que lo que preguntaban ustedes es esto de la estancia mixta, ¿no? O sea, la coexistencia con el desarrollo, esto se va a dar sobre todo a partir, bien avanzado el siglo, es decir, de alguna manera en un tiempo, digamos, hubo con más especialización. La estancia mixta es una idea, no es que uno iba por el campo y veía una estancia mixta, no había nadie, o sea, es una reconstrucción, una interpretación posterior que nos marca el hecho de que una parte de las grandes extensiones de las estancias se dividía para entregarla a los arrendatarios, y la otra parte normalmente se dedicaba a la ganadería. ¿Qué valor tenía esto? ¿Por qué se hacía esto? Porque de alguna manera estamos en presencia de productos que son llamados commodities, materias primas, que tienen mercados mundiales y que varían su precio, oscilan su precio. Recordemos algo que es importante: la naturaleza de estos productos es distinta. O sea, la maduración del producto carne vacuna requiere por lo menos 4 o 5 años, ¿sí? O sea,
desde que la vaca parió el ternero, hasta ese ternero, hasta que se convierte en carne, perdón, si hay algún vegano, ese ternero, hasta que se convierte en carne, demora 4 o 5 años. Con lo cual, ahí hay un proceso que implica un costo, diríamos así, de mantenimiento del producto sin tener ingresos. Y eso va a traer aparejado posteriori una diferenciación entre los ganaderos más grandes y los más chicos, entre los criadores, entre los más chicos y los invernadores, que van a ser los más grandes. Pero bueno, ahora, esto es la instancia mixta, ¿qué va a permitir? Bueno, en caso de que la agricultura tenga, o que los cereales tengan mejor precio, se va a ampliar la porción de la propiedad destinada al arriendo, y viceversa. Cuando la carne pase a tener mejores perspectivas, va a extenderse la superficie destinada a la ganadería, justamente en la expectativa de tener mejores precios. Ahí hay un elemento importante, porque yo digo expectativas, porque ¿qué pasa? El cambio, como las naturalezas son distintas, es decir, cuando yo aumento la porción de tierra destinada a la ganadería, yo no voy a cosechar el beneficio de esa mayor porción ganadera inmediatamente, ¿no? Porque, como decíamos antes, el ternero recién puede ser vendido a los 4 años. Puede ser vendido como mamón, pero la rentabilidad es mucho menor, aunque sea el precio mayor. Bueno, y acá hay otro... Es una apuesta. Perdón, profe, es como una apuesta que tiene un riesgo. Bueno, pero es una apuesta que normalmente tiene cierta, digamos así, está basada en la experiencia, digamos, ¿no? Es decir, hay periodos de mayor, digamos, de precios de la carne más altos y otros más bajos, ¿no? Entonces el ganadero, el estanciero, como se lo nombra, se le decía en esa época, va a ir de alguna manera previendo esos movimientos. Desde ya, sí, tenés razón en el sentido de que se puede equivocar, pero, digamos, nadie come vidrio, digamos, no es gente son empresarios, digamos, es una empresa, digamos, normalmente existe la idea de que era renta, digamos, ¿no? La renta de la tierra. La renta de la tierra da la sensación de que, bueno, de que no hacían nada más que favorecerse de la fertilidad natural. Bueno, algo de eso hay, pero sin duda también había que montar un negocio. Y eso requería inversiones, requería tener reproductores, por ejemplo, la carne, ¿no? Había que tener reproductores, famoso la exposición de la sociedad rural, justamente, si bien la sociedad rural no es un gremio empresario con todas las de la ley, pero estaba claro que, sobre todo cuando se funda la sociedad rural en la década de 1860, bueno, estaba integrada por lo que podemos llamar la vanguardia, ¿no? La vanguardia de los productores agropecuarios en la Argentina de ese momento, ¿no? Bueno, ahí una de las cosas que siempre se dice es que el arrendatario era la variable de ajuste, es decir, que cuando el que se jorobaba, digamos así, para decirlo de alguna manera, era el arrendatario, que no tenía muchas posibilidades de alguna manera defender sus intereses, porque los contratos eran de palabra. Eso vamos a ver ya en la década del 20, eso va a tratar de ser corregido, y ahí lo mencionamos, ¿no? En el grito de Alcorta de 1912 va a intentar corregirse eso, va a intentar, sobre todo por el hecho de que el trabajo de la tierra para la agricultura requería inversiones, galpones, movimientos de tierra, canales para llevar el agua, tanques australianos en algunos casos, en fin, había algunas inversiones
que había que hacer y que quedaba en la tierra cuando el agricultor se iba, ¿no? Bueno, y por último, antes que me olvide, bueno, el tema de la alfalfa, ¿no? Es decir, justamente una de los cultivos que debía, una de las obligaciones del del arrendatario era dejar el campo cultivado con alfalfa, que después va a ser, digamos así, el cultivo, digamos así, el alimento balanceado, el alimento de engorde, ¿no? El pasto, dicen los ganaderos, no engorda. Lo que engorda es el alimento balanceado, ¿no? Lo que tiene mayor capacidad calórica. Bueno. Profe, pero eso no pasaba con los dos tipos de estancieros, ¿no? Eso pasaba con uno solo. Bueno, quedémonos en principio con un estanciero. Digamos, obviamente en general las generalizaciones son un poco injustas, pero digamos, si lo que querés decir es que en general la estancia mixta se trata de estancieros o invernadores, es básicamente correcto. Pero esta diferenciación entre invernador y criador, sobre todo se va a pronunciar después de 1918, ¿no? Primero hay que recordar una cosa importante, que la conservación de la carne hasta 1905 aproximadamente se hacía mediante el método del congelado de la carne. Y recién cuando llegan los frigoríficos norteamericanos de Chicago a la Argentina, ahí va a comenzar a establecerse el sistema de enfriado de la carne, ¿no? Y el enfriado de la carne, a diferencia, el congelado es un producto, es decir, que no tiene buena calidad, pierde la carne cuando se la congela, y obviamente hay que descongelarla. El descongelado de la carne se lleva buena parte de los nutrientes y del sabor, mientras que el enfriado es algo parecido al frisado, digamos, ¿no? Un poco, yo diría que menos frío que el frisado. Permite que la carne mantenga su contextura, su textura, su sabor, esa carne, digamos así, que uno la pone en la plancha y chorrea jugo, digamos, ¿no? Que es lo que a nosotros nos gusta. Bueno, así que justamente lo que quería significar es el enfriado es lo que le va a dar, de alguna manera, importancia al engorde, ¿sí? Porque el engorde va a ser más importante la calidad del producto, no es solamente la cantidad de producto, sino también la calidad del producto. Y la calidad del producto depende de la alimentación del animal. Entonces, eso va a ser, sobre todo, antes, digamos, podría ser importante un animal más gordo justamente porque tenía más peso, digamos, ¿no? Es decir, durante un tiempo, hasta aproximadamente 1890, el ganado se exportaba en pie, ¿sí? Se exportaba en pie, el ganado vacuno. El primer animal que se congeló en los frigoríficos fue el ovino. La primera carne que se usó como congelado fue el ovino. Pero luego se empezó a usar el vacuno, cuando el ovino se usaba para ser congelado, el vacuno se lo exportaba en pie. ¿Y qué pasaba? Pobre bicho, llegaba después de un viaje de un mes, llegaba flaco, entonces tenía mucho menos peso. En cambio, obviamente, cuando el animal va al frigorífico, se suspende, digamos así, el animal se mantiene en su peso, digamos, ¿no? Bueno, déjenme un minutito, voy a buscar un poco de agua porque me estoy quedando sin el garguero medio complicado, ya ven. Qué tema, ¿no?
venderle vacas y que lleguen placas allá, o sea, te pagan por el peso, mal ahí. Sí, ahí se perdía dinero. Claro. Pero no deberían haber negociado ya de lo que salía, ¿sabes? Lo que te vendo, el punto de partida, no de lo que te llega. Sí, bueno. Pero Argentina estaba a cargo, profe, Argentina estaba a cargo de ese transporte, tenía Argentina este transporte. Espera, ¿cómo si Argentina estaba a cargo del transporte? Claro, o sea, se encargaba, o sea, yo te vendo algo y también me encargo de llevarte hasta el destino. No, en realidad el transporte... Perdón, un segundito, tengo que ponerme unas gotitas, me tengo que poner unas gotitas, ya vengo, espérenme 3 minutos, ¿eh? Y dale, sigo yo. Vas a seguir, Sebastián. Sí, dale. No, el tema del transporte por lo general estaba en manos de empresas extranjeras. Es decir, pensá que recién Argentina va a tener una flota mercante, es decir, una flota de comercio propia en los años 40 del siglo XX. Y ahí había que negociar fundamentalmente con los británicos, el tema de los seguros, los fletes, etc. La verdad es que no te sabría decir, no tengo tan en claro cómo eran ese tipo de negociaciones. Sí, aparentemente era una modalidad que se probó a ver qué resultado podía obtener, básicamente porque te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo del trigo, que es muy diferente, pero por ejemplo, Argentina le exportaba el trigo a Brasil, y Brasil, en vez de comprarnos, digamos, la harina, es decir, un producto con valor agregado acá en Argentina, los tipos que hacían, compraban directamente el trigo en bruto y la molienda la hacían ellos. Supongo que acá el mecanismo era parecido, o sea, querían comprar las vacas para después el tema del valor agregado hacerlo allá en Gran Bretaña, y porque aparte hay que ver también el tema de lo que demandaba el mercado británico en cuanto a gustos, sabores, etcétera, y por ahí les redituaba más eso. Se probó, no dio resultado, y después los adelantos técnicos sí fueron haciendo que se probaran distintas alternativas hasta que la mejor, la más redituable en cuanto a calidad del producto, a precio y demás, fue la de la carne refrigerada. Básicamente lo que tenés que tener en cuenta es que estos son procesos que se dan a lo largo del tiempo, que hay prueba y error, que hay experimentación, que se van acumulando saberes, y bueno, y hay cosas que con el tiempo se van descartando y se van incorporando otras nuevas, otros saberes nuevos o tecnologías nuevas. Digamos, ahora retomando un poco acá lo que dice la filmina, básicamente acá la filmina habla de un tipo de establecimiento que solían encontrarse y que inclusive hoy se pueden ver si uno va a algunos pueblitos de acá de la campaña bonaerense, que eran los almacenes de ramos generales. Eran establecimientos que básicamente se dedicaban a copiar y a vender mercaderías, o sea, eran los individuos que proveían de mercaderías a la gente de la campaña, pero también cumplían un rol fundamental en todo este ciclo productivo, básicamente porque el arrendatario, que por lo general, aunque también acá hay que situarse dependiendo en qué momento, si es antes, de fines del siglo XIX o después, al no ser propietario de la tierra, no podía, por ejemplo, pedir un crédito en el sector formal de la economía, es decir, el tipo no podía ir a un banco y decir, che, dame un crédito porque necesito sembrar, cosechar y vender, porque el banco le iba a decir, bueno, vos qué tenés para dar, y el tipo no tenía nada, no tenía un pedazo de tierra como para decir, bueno, yo te presto dinero a cambio de hipotecar la tierra. Entonces, como no podían acceder al mercado formal de crédito, tenían que recurrir a una suerte de mercado paralelo, llamémosle informal, que eran estos individuos. ¿Qué hacían los almacenes de ramos generales? Y, por ejemplo, les vendían semillas a crédito. Las semillas eran obviamente fundamentales para poder sembrar y después cosechar el producto. Y también piensen que estos arrendatarios trataban con los pocos ahorros que tenían de arrendar una tierra y jugarse en un par de cosechas al ascenso social, que podía ser en un determinado momento cuando se podía acceder a la compra de la tierra, comprar un pedazo de tierra,
o después dedicarse a otra actividad. Y aparte porque una familia de arrendatarios, entre una cosecha y otra, tenían que vivir, tenían que comer, tenían que vestirse, y todo eso lo adquirían en el almacén de ramos general. Ahora, ¿qué tenía el arrendatario, digamos, para dar a cambio? Porque piensen que la cosecha era algo a mediano plazo. Precisamente se hipotecaba una parte de la cosecha, es decir, podía suceder que el arrendatario cuando obtenía la cosecha vendía, y con lo que vendía saldaba la deuda, o en algunos casos le pagaba al dueño del almacén con una parte de la cosecha porque tenía justamente algún tipo de capacidad de acopio del cereal, cosa que muchas veces el arrendatario no tenía. Era uno de los, digamos que ya lo explicó Aníbal, de los problemas fundamentales en la campaña, que se querían sacar muchas veces lo más rápido posible el cereal de encima, porque no tenían elevadores de granos, no tenían silos, galpones, como para evitar dejar el cereal a la intemperie. ¿Está? Bueno, estamos aquí. Bueno, digamos, un mecanismo que va a ser, o sea, un mecanismo de financiación fue este del almacén de ramos generales, que fundamentalmente era, diríamos, un anticipo de lo que va a ser la cosecha en la siembra, digamos, básicamente la compra de semillas o la contratación de algún jornalero, una pequeña inversión, digamos. Ahora, había otros mecanismos que eran las famosas cédulas hipotecarias, ¿no? Que era una suerte de título que recibía una persona, podía de alguna manera recibía un dinero que debía devolver con un interés al banco emisor, digamos así, de esa cédula, que a su vez la colocaba en el mercado, ¿no? Era una forma, digamos así, de intermediación financiera entre un ahorrista. ¿Puedes repetir eso? Perdón, no entendí. Sí, digamos, es un mecanismo que básicamente es el siguiente. El banco, los bancos podían prestar dinero para una operación que puede ser, por ejemplo, compra de tierra, compra de máquinas, pero lo hace sobre la base de la emisión de un título. Es decir, en lugar de prestarle el dinero, digamos así, que venía de los depósitos, ¿sí? Es decir, normalmente los bancos reciben depósitos, ¿sí? Y esos depósitos lo entregan a los que necesitan dinero, o sea, es un intermediario entre el ahorrista y el que usa el crédito, digamos, necesitado de crédito. En este caso, no hay un depositante que sería, digamos, un depositante que va al banco, sino que el depositante compra una cédula, que es un título, ¿sí? Que devenga un interés. Ese interés se lo paga al banco con lo que le paga a su vez el que recibe el dinero. ¿Se entiende? O sea, es un mecanismo de financiamiento que en principio esas cédulas se emitían en pesos, por ejemplo, el Banco Provincia de Buenos Aires, y a su vez lo vendía, solía, digamos así, revender esos títulos en el mercado de Londres, que era el principal mercado financiero mundial. O sea, en la Argentina no hay suficiente volumen de ahorro como para poder generar una masa importante de dinero prestable. Acá hay este sistema de crédito en base a cédulas que va a ser muy importante y que después, durante mucho tiempo, va a estar a cargo del Banco Hipotecario Nacional. En la actualidad, es un tema de especialidad del profesor Gómez. En la actualidad, el Banco Hipotecario se dedica a el financiamiento de hipotecas
para la compra de viviendas. Pero en ese momento financiaba la compra de tierras o de materiales para la tierra. Eso sería. Mauro, sí, ¿qué desea? Una pregunta, profe. Sí, Ahí no? usted mencionó que al no haber un mercado financiero fuerte, se colocaban en lo que era el centro financiero del mundo en ese momento, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Eso generaba que la balanza comercial del país también esté en déficit, ¿no? Bueno, no sería la balanza comercial, sino la balanza de pagos. La balanza de pagos. A ver, digamos, digamos, se supone que generaba un ingreso, o sea, los movimientos financieros tienen ingresos y egresos. Cuando el ahorrista británico depositaba y ese depósito se traducía en un préstamo a un productor argentino, eso entraba en la cuenta capital. Y cuando ese título se pagaba, salía. O sea, tiene un movimiento en algún momento. Es decir, en realidad no hay una direccionalidad fija en ese movimiento de capitales. Entran y salen, no tiene por qué tener ningún efecto demasiado importante sobre el sistema, aunque en términos generales podemos decir que hasta 1890 todo lo que fue ingreso de capitales vía cédulas hipotecarias, vía inversiones ferroviarias o por otros medios, todo eso permitió que la balanza de pago, es decir, el patrón de crecimiento agroexportador en esta primera etapa, hasta 1890, daba como resultado una balanza comercial desfavorable. ¿Por qué? Porque la construcción de la infraestructura de transportes, de puertos y ferrocarriles sobre todo, exigía un nivel de importaciones que no podía ser compensado con el nivel de exportaciones que tenía, porque no había madurado, todavía no había un flujo importante de exportaciones de cereales sobre todo. Las exportaciones eran sobre todo de productos ganaderos. Por lo tanto, el movimiento financiero, que está representado en este caso por cédulas, ya te digo, inversiones directas, préstamos al Estado, etcétera, eso que se llamaba la cuenta capital, eso compensaba los déficits de la cuenta comercial, ¿sí? La llamada cuenta corriente. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Profesor, le hago una consulta. En un momento usted dijo que las cédulas hipotecarias es intermediación financiera entre el ahorrista y se queda ahí. Y los productores agropecuarios, sobre todo los pequeños. Gracias. En ese caso estamos hablando, un poco recordando lo que decía Sebastián, ¿no? Es decir, digamos, es también un mecanismo que permitía, digamos así, que los no propietarios pudieran tener acceso a alguna forma de financiación, ¿no? Pero no podía ser una financiación, generalmente era para compra de tierras, ¿no? Ahora, acá hay una cosa importante que va a señalarse. Primero, dos cosas que tenemos que decir, que eso un poco lo vamos a ir trabajando, pero digamos, el sistema bancario en la Argentina era precario, había habido durante el periodo anterior a 1890 hay un Banco Nacional que no llegó a tener una penetración significativa, y el banco más importante, el Banco Provincia de Buenos Aires. Recordemos que el Banco Provincia incluía a la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, ¿no? Así que era el grueso, digamos así, de la actividad económica, estaba en este lugar, y que además se va a caracterizar
por lo que Rocky califica un sistema liberal. Cuando dice sistema bancario liberal, no está queriendo significar que es ideológica o políticamente liberal, sino que presta sin los resguardos necesarios, sin que haya una técnica bancaria, es decir, los bancos, para poder garantizarse la devolución de los préstamos, deben realizar un análisis de la cartera del cliente para ver si está en condiciones de devolver en su forma el préstamo recibido. Entonces, este sistema, de alguna forma, del Banco Provincia de Buenos Aires, está fuertemente influido por los favores políticos. No sé si esto le resulta familiar, pero digamos que en la práctica había un mecanismo, digamos así, por los cuales ciertas personas que estaban allegados al poder político de la provincia de Buenos Aires se veían beneficiados por préstamos que no necesariamente tenían que devolver, que no necesariamente devolvían, ¿no? Esto va a estallar en la crisis de 1890, ¿no? Pero antes de esto, y nos estamos refiriendo a los bancos, va a haber en 1887 un intento de difundir lo que podemos llamar el modelo del Banco Provincia de Buenos Aires, a través de lo que se llama la Ley de Bancos Garantidos, que a su vez, en este caso lo que está dándose es el hecho de que los bancos van a tener capacidad de emisión monetaria, es decir, ahora vamos a ver un poquito más abajo el tema de la moneda, pero en principio digamos que a partir de 1881 existe una moneda nacional, pero en la práctica no existía lo que podemos llamar un banco central, ni un emisor, digamos así, nacional, en una casa de la moneda que emitiera nacionalmente. Entonces, los bancos estaban autorizados a emitir moneda con la garantía de oro, porque en la práctica supuestamente debían regirse por una garantía metálica. En principio, a partir del 81 va a haber garantía bimetálica, va a ser oro y plata, hasta que se va a suspender el año 84, ¿no? En el 84 se suspende la conversión y se da se establece un sistema de inconvertibilidad, digamos. No convertibilidad, o sea, los pesos circulan como si bien en su inscripción dice se pagará al tenedor del presente billete la cantidad de X cantidad de pesos, oro, normalmente, puede ser oro o pesos, pero en la práctica no podía irse. Entonces, ante la necesidad de reconvertirse, crea un nuevo sistema que va a ser la Ley de Bancos Garantidos, que no va a tener exactamente un mecanismo de conversión claro, pero que buscaba establecer bancos de emisión monetaria que tuvieran capacidad prestable en el interior de las provincias. Esto va a ser impulsado por el presidente Juárez Celman, cordobés, quien se ha hecho de la presidencia en 1886, y un poco va a reflejar en gran medida el interés de las provincias del interior por tratar de impulsar su crecimiento económico, al igual de lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto, de alguna manera, este sistema va a terminar en la crisis de 1890, que básicamente es una crisis, déjeme terminar esta idea, que es una crisis que ha sido considerada de dos maneras, una crisis que tuvo que ver, vamos a decir así, hay una explicación ortodoxa, que es esta de que se creó demasiada emisión monetaria. Ortodoxa quiere decir que es clásica, Adam Smith, digamos, y hay una explicación más heterodoxa que sobre todo enfatiza en esto que mencionábamos recién,
la diferencia entre exportaciones e importaciones, porque la crisis se produce como consecuencia del alza del precio del oro. O sea, es como decir una fuga hacia el dólar. No sé si esto no es familiar, ¿no? Es decir, el oro cumplía una función parecida, no es igual, pero es parecida a la función que cumple el dólar hoy, aunque sin la gravitación que tiene el dólar en la economía actual. Esta crisis, déjeme agregar también, que ya la veremos también más adelante, quiero decir en detalle, va a ser una crisis política muy importante también, ¿no? La crisis tal vez va a ser una de las crisis más importantes que tiene lo que podemos llamar la república posible, la república conservadora, también la podemos llamar así, pero en su faz económica se va a resolver mediante un cambio de sistema, que es fundamentalmente la creación de un sistema bancario más conservador, más profesional, porque de alguna manera se abandona la idea de que hay que insuflar crecimiento, porque había una obsesión por el crecimiento económico. Entonces, de alguna forma, lo que había hecho Juárez Celman y toda esta preocupación por la financiación es cómo podemos acelerar el crecimiento económico, porque finalmente es eso, ¿no? Es decir, cómo podemos apurar a que crezca más rápidamente la economía, ¿no? Es decir, tal vez es un problema de impaciencia, también podría decirse que tiene que ver con la idea de que la Argentina tenía un destino de grandeza indiscutible, nadie dudaba en este momento de eso. La crisis se termina de resolver finalmente cuando se reorganiza el Banco Provincia y se crea el sistema de clearing. El clearing es el que permite el intercambio de cheques que son depositados en las cuentas de un banco, pero que son emitidos en cuentas de otros bancos, ¿no? Es decir, esto no sé si ustedes lo conocen. Fundamentalmente lo que de todas maneras se advierte es que no hay mucho crédito a la agricultura, ¿no? Profe, perdón. Sí. Antes de pasar a la siguiente, Filmina, no me queda muy claro cómo la ley de bancos garantidos quería impulsar el financiamiento, o era parte de un mecanismo de financiación. Yo diría es un mecanismo de emisión monetaria. Es la introducción de un mecanismo de emisión monetaria para, sobre todo, estimular localmente las provincias del interior. Si cada provincia va a tener un banco que va a tener capacidad emisora, y esa capacidad emisora, obviamente, es una vieja, en ese momento se llamaba oristas y papelistas, ¿no? Los que eran partidarios de una moneda dura, o sea, de una política monetaria restrictiva, eran los oristas, y los que eran partidarios de políticas monetarias expansivas eran los papelistas. Profesor. Y bueno, Juárez Celman era un partidario de la política papelista, digamos. Sí, ¿qué preguntabas? Iba a preguntar si entonces con Juárez Celman los bancos podían emitir dinero sin respaldo del oro. Tenía un sistema de respaldo, pero debían depositar ese dinero en el Banco Nación, para el gobierno nacional tenían que darle, tenían que conseguir el oro quedaba como disponible, digamos, pero no había un sistema de conversión, ni funcionaba un sistema de conversión directa, así que había una circulación, lo que se llama el curso forzoso del dinero, el curso forzoso del papel moneda, con lo cual eso permitía... Sí. Preguntar lo mismo porque en el libro de Rocci, en el texto, hablaba de que se respaldaban comprando bonos del gobierno, o sea, lo que acabas de decir, como que ese dinero terminaba formando parte del dinero del gobierno. Claro, es eso. O sea, no era una emisión sin ningún respaldo, pero lo que no funcionaba en ese entonces era
la conversión, digamos, o sea, porque todo estaba inspirado en la idea, a ver, lo que nosotros pertenecemos a una era donde la moneda tenemos justamente un problema de pérdida de valor permanente del dinero, ¿no? En el siglo XIX, para evitar ese problema, que ya se lo conocía, porque en el siglo había habido experiencias de emisión monetaria que habían terminado en desastres, como en la Francia de la Revolución, de la Revolución Francesa, o sea, digamos, la manera que era de evitar de que el dinero se desvalorizara, que hubiese una moneda que fuera metálica y que tuviera valor en sí. O sea, el papel moneda nace como un pagaré de esa moneda metálica, ¿se entiende? Lo que sucede es que cuando crece la actividad económica, y si no crece en esa proporción el metal que existe, si en la Argentina no existe metal, no hay minas de oro, hay muy poca, aún hoy, digamos, con la minería a cielo abierto, aún así no hay gran cantidad de oro ni gran cantidad de plata, así que hubo en la colonia, por la plata del Potosí, pero no teníamos forma de tener metal precioso amonedable, que pueda ser moneda, así que la manera de tratar de impulsar el crecimiento, por supuesto, era tener más exportaciones que importaciones, pero para poder exportar tenías que importar primero. Entonces, de alguna forma, estos mecanismos que se hacen de emisión de papel y las cédulas hipotecarias, el capital extranjero, fue la intermediación, la forma de pasar, digamos así, de una etapa de exportaciones bajas, importando bienes de capital para construir la infraestructura que después va a madurar en los años 90 y a principios del siglo XX, ¿sí? ¿Profesor? Sí, señor. Una pregunta, antes de lo que existiera esta ley de bancos garantidos, ¿cómo se emitía el dinero? ¿Lo emitía el Banco Provincia? No. Por ejemplo, sí, el Banco Provincia, había bancos que tenían, o sea, no había un monopolio de la emisión, e inclusive en las provincias del interior circulaban monedas metálicas, o sea, hay una diferenciación entre la provincia de Buenos Aires y las provincias del interior. La provincia del interior, antes de la ley de 1881, circulaban monedas metálicas, o sea, de otros países, de Chile, de Perú, de Bolivia, de México, es decir, las provincias del interior se solían manejar con moneda metálica de otros países. Justamente la unificación monetaria del 81 lo que busca es, digamos, crear una ley de soberanía nacional, porque si obviamente la gente usa moneda de otros países, se supone que de alguna manera se pierde un atributo soberano que es la emisión de moneda nacional, ¿no? Y que hace a la unidad monetaria, y que, digamos, la unidad monetaria no es solamente importante desde el punto de vista formal, sino también se crea un costo de transacción, o sea, ¿cuánto vale cambiar un peso papel de la provincia de Buenos Aires por un boliviano, por un peso boliviano, un peso chileno? Hay un costo, digamos, ¿no? La unidad monetaria de un país permite eliminar ese costo de intermediación, ese costo cambiario, digamos, ¿entiende? Entonces se facilita el comercio por la eliminación de ese costo innecesario, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Profesor. Entonces, sin embargo, digamos, todavía hay un problema. ¿Qué? Sí. Sí, yo tenía una duda respecto al texto, porque habla que, bueno, en la crisis del 1890 hace mención de que al banco se le acusaba de conservadurismo. No, al banco, al contrario. Al banco, al contrario, el Banco Provincia se lo acusa de no ser conservador, de ser muy liberal. ¿Al Banco de la Nación puede ser? No, a ver, no sé si estás equivocado. Vos por ahí porque habla de ser... El Banco de la Nación se crea en 1891.
Sí, porque hay una parte que leí, bueno, por ahí no sé si tomé apunte mal, dice que en el año 1890 el Banco de la Nación fue continuamente acusado de conservadurismo y hasta avaricia, hace No, hincapié. el Banco de la Nación no existía en 1890. Lo que existía es un banco mucho menos importante, se llamó el Banco Nacional. No sé si el texto se refiere a eso. En realidad, el Banco Nacional es disuelto y sus bienes pasan al Banco de la Nación. Pero yo diría que, digamos, no es un órgano, no es, digamos así, un actor decisivo del sistema bancario. No, el Banco de la Nación se queda en 1891 y es una de las cosas que hace el gobierno de Pellegrini para salir de la crisis financiera que se produce con la crisis del 90. ¿Sí? Bueno, brevemente seguimos entonces con esto. ¿Querés agregar algo más? No, que acá con lo que mencionaba el estudiante, que por ahí cuando habla de conservadurismo en el Banco Nación, se está refiriendo a principios del siglo XX, cuando, digamos, el aparato productivo madura y se inserta en el comercio internacional, y aún así se seguía teniendo una política monetaria y crediticia más bien prudente, pese a que desde lo económico las exportaciones estaban funcionando de bien. Correcto. Puede ser eso. Sí, yo creo que es eso. Ven, acá tenemos un billete del Banco de la Provincia de Buenos Aires, vean, 800 pesos fuertes, ¿sí? Que sería algo distinto al peso oro, es otro tipo, digamos, tiene otra base, pero vean ustedes que el emisor es el Banco Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pagará al portador y a la vista, vean que es como un pagaré, ¿sí? Fíjense ustedes, pagará al portador y a la vista 800 pesos fuertes en moneda de curso legal. En moneda, quiere decir que esto no es moneda. ¿Se entiende? O sea, esto no es moneda, esto es lo que representa la moneda. Reparen en esto, pagará al portador y a la vista 800 pesos fuertes en moneda de curso legal. Es un pagaré, es un pagaré. Ahora, es un pagaré que tiene funciones monetarias, sin duda, porque claro, el problema es que, como decimos acá, necesitamos más circulante. Entonces, ¿por qué? Porque hay mayor actividad económica. Entonces, si no hay circulante, la actividad económica no tiene los mecanismos para funcionar. Entonces, acá, digamos así, mientras hay curso forzoso, ¿sí? Mientras hay lo que se llama curso forzoso, los exportadores se ven beneficiados cuando hay un proceso de depreciación del peso, porque el exportador, en esta etapa, digamos, posterior a 1891, el exportador siempre le conviene que la moneda extranjera, en la moneda en la cual va a recibir sus ingresos, sea más valorizada que la moneda con la cual paga sus costos. Los salarios se pagan en peso papel, los insumos se compran en peso papel, los que no son importados, ¿sí? Por lo tanto, hay un beneficio. Ahora, ¿qué pasa? Transcurriendo la década del 90, se produce un crecimiento de las exportaciones. Ahí empieza a funcionar el patrón de crecimiento exportador, agroexportador, porque justamente empiezan a madurar las inversiones, empieza a extenderse los cultivos, empieza a haber una práctica que no es de un día para otro que se genera, no es que yo soplar y hacer botella. Entonces, ahí, con ese aumento de las exportaciones, ¿qué pasa? Cuando hay curso forzoso, hay una relación de oferta y demanda. Si yo tengo mayor cantidad de oro, va a producirse un proceso de desvalorización del oro y de valorización del peso papel. Así que justamente ahí es cuando se produce primero la creación de la caja de conversión en 1898 y después la conversión de la moneda en 1901. La conversión obviamente significa
que no hay fluctuaciones. ¿Por qué? Porque hay una paridad fija, se establece, la caja de conversión establece que el cambio de papel por oro va a ser en una determinada relación, ¿sí? No es cualquier verdura, no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, de lo que busca es eso, es establecer una pauta, ¿no? ¿Le hago una consulta, profesor? Sí, por favor. En el texto decía que la Casa Baring, el Banco de Inglaterra, entraba a la quiebra por bono de Argentina. No son por lo emitido de los bancos garantidos, ¿no? No, son, digamos, la banca Baring, la Baring Brothers, uno de los bancos más importantes de Londres, había colocado, tenía, entre otras cosas, cédulas, tenía inversiones hechas en distintos papeles en la Argentina, y la crisis produce una suspensión del pago de la deuda, de los intereses de los compromisos financieros adquiridos, tanto privados como públicos, con lo cual la banca, que era uno de los bancos más importantes del mundo, estuvo cerca de la bancarrota. Por eso se la llama crisis Baring a esta crisis, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero bueno, porque en realidad fue el caso, generalmente en la Argentina, las crisis del mundo impactan en la Argentina. En este caso fue al revés, la crisis de la Argentina impactó en el mundo. La Argentina, por el lugar creciente que estaba teniendo, tuvo un impacto en la economía mundial, financiera, ¿no? Bueno, pasemos entonces a conversar un poco de las economías regionales, porque esto, digamos así, uno tiene la sensación de que todo pasa por la región pampeana, que es lo que vimos hasta ahora. Pero bueno, obviamente existe una gran... Por empezar, existe un sistema comercial de las casas introductoras que se establecen o sea, hay un sistema de comercialización que se llama introducción, que era justamente la distribución de los productos locales y extranjeros, nacionales o importados, en toda la red comercial del interior, favorecido en principio por el trazado ferroviario, pero inclusive, por supuesto, también llegaba a ciudades que no tenían acceso al ferrocarril, ¿no? Este sistema ya está hablando de que existe una economía nacional, un mercado nacional, porque mercado nacional es una palabra muy grande, pero digamos, si uno no tiene medios de comunicación, si no hay prácticas comerciales o las prácticas comerciales implican, por ejemplo, grandes demoras, bueno, evidentemente el funcionamiento, la trama productiva, las relaciones económicas son más endebles. En la medida que este comercio interno se va a ir multiplicando, indudablemente va a haber un mercado nacional en el sentido que va a tener mucha más intensidad el intercambio interno. Y esto va a estar favorecido por otro hecho que es la existencia de producciones locales, lo que llamaríamos hoy productos regionales, economías regionales, sobre todo las más importantes que comienzan a desarrollarse en esta época es la industria azucarera, que es dos agroindustrias se llaman. Agroindustria quiere decir que es una producción primaria y secundaria, es decir, que requiere una industrialización. No tenemos, en el caso del trigo o en el caso del maíz, puede que haya una exportación con muy bajo nivel de valor agregado. La carne, sí hay un valor agregado que es el propio frigorífico, pero no hay un gran valor agregado. Mientras que en el caso de la vitivinicultura o de la industria azucarera, sí, hay una caña de azúcar que se extrae, después tiene que ir a un proceso bastante complejo y bastante costoso de inversión para cristalizar, ¿no? La caña de azúcar que sale del cañaveral, para llegar a ser ese azúcar cristalina, requiere un proceso bastante complejo, digamos, y que tiene sus inversiones, ¿no?
que va a ser, digamos, muy importante en la región del noroeste, sobre todo en la provincia más poblada, que es Tucumán, la provincia más densamente poblada, ¿no? Acá hay dos cosas que decir, ¿no? Primero, estos productos agroindustriales del interior tienen por destino el mercado nacional, no son de exportación, más bien requieren protección. Y acá un poco vamos a anticipar lo que decimos más adelante, que es el hecho de que el sistema económico no era tan liberal como se lo suele considerar, ¿sí? Sino que más bien era pragmático, decimos nosotros, ¿no? Es decir, estaba dominado por un pragmatismo, no había un librecambismo, es decir, ojo, liberalismo y librecambismo no es lo mismo, pero están, porque el librecambio sería, diríamos así, la libertad de comercio internacional, la apertura, la eliminación de trabas a la importación y a la exportación, y el liberalismo podría significa el funcionamiento de la economía de mercado, aunque puede ser que haya restricciones al comercio exterior, pero no necesariamente al comercio interior. Por ejemplo, eso pasa en Estados Unidos, que es un país proteccionista, pero es decir, que protege su economía interior, pero que tiene un mercado interno muy fuerte, y que no, por ejemplo, no hay barreras entre los estados, a pesar de las características. Déjenme decir que también mercado nacional significa lo que decimos acá, ¿no? La eliminación de las aduanas internas. O sea, las provincias habían establecido, recuerden que el pacto ¿cómo es? El pacto que convoca la Constitución del 1853 de San Nicolás, bueno, es hecho por las provincias. Cada provincia era autónoma y fijaba impuestos al ingreso de mercaderías. O sea, había aduanas internas desde el punto de vista de la mirada nacional. Bueno, eso se elimina, y esto permite, digamos así, por supuesto, esto va a tener como consecuencia que ciertos productos, sobre todo lo más característico serían los textiles rústicos, los textiles populares que se tejían en forma manual, digamos, eso va a desaparecer porque es un producto normalmente más caro y de menor calidad que el producto importado, ¿no? Bueno, y justamente pasamos al otro punto que queremos enmarcar acá, que sería justamente la revolución del consumo, ¿no? Es decir, la aparición, a ver, lo digo así, hasta 1890, 1900, la Argentina y el mundo, digamos así, en general todavía tenía lo que podemos llamar un consumo austero, es decir, básicamente la sociedad, las personas vivían para comer, el vestido era para abrigarse, y punto, digamos, ¿no? No había confort, ¿sí? O sea que una de las cosas más importantes que se introduce en esta sociedad, empieza a desarrollarse lo que podemos llamar una sociedad de consumo, en el cual no es solamente la necesidad fisiológica la que motiva el consumo, sino que hay una cuestión de moda, de estatus, que de alguna manera, a pesar de ser el estatus pareciera ser diferenciador, de hecho en la práctica el estatus va a haber de alguna forma una práctica de consumo nacional, digamos, ¿no? Es decir, no es que la clase media visto de una manera y el rico no. En general es como que había homogeneidad en el tipo de consumo, porque empieza a establecerse parámetros estándar. Obviamente el rico vestía mejor que el pobre, sobre todo, yo diría, podía mantener una vestimenta de calidad durante todos los días de su vida, pero el pobre tenía un traje, un buen traje para ponerse cuando la ocasión lo requiriera, ¿no? Entonces, en ese sentido había como se extendió cierta práctica de consumos, y justamente lo que aparece acá son las cadenas, las grandes tiendas, que no son lo mismo que los shopping, ¿no? Las grandes tiendas son empresas comerciales
que venden distintos tipos de productos, de vestimenta, bazar, productos del hogar, etc. Uno muy famoso fue Gatti Chávez, ¿no? Que es una empresa argentina integrada por un inglés Gatt y un santiagueño Chávez, por eso, que era muy famosa. Gatti Chávez era muy famosa, ¿no? También ellos eran empresas industriales porque también producían, tenían sistema de producción domiciliario. No sé si ustedes conocen, habrán visto cuando vieron en Historia General el Putinow System, ¿no? El sistema de producción domiciliario que un empresario distribuía materia prima, ¿no? Bueno, esta economía que decimos acá, finalmente quiero ir cerrando, está marcada por ciclos económicos, que están determinados en buena parte, como hemos visto, por la caída de los precios de los productos de exportación. La Argentina en el 66 y en el 73 va a tener crisis por la caída del precio de la lana. ¿Por qué? Porque la lana era el principal producto de exportación y cuando por algún motivo el precio de la lana, básicamente la sobreproducción que podía existir, recordemos que la lana se producía por supuesto en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, había un montón de productores, ¿no? Entonces, cuando de pronto había una sobreproducción, caía el precio y te quedabas no solamente te quedabas sin la posibilidad de importar, sino que el país se quedaba sin la posibilidad de pagar sus compromisos financieros. Por eso ahí se da, en el 73, eso de ahorrar sobre el hambre y la sed de los argentinos, ahorrar, que parece una frase terrible, digamos, una frase de un entreguista, de un agente del Fondo Monetario Internacional, pero lo que quería decir básicamente es que la Argentina que la lógica de la economía de la época era que se debía sostener el crédito argentino, ¿no? Es decir, el hecho de que la Argentina era un buen pagador, porque un país que no pagaba sus deudas obviamente pagaba una tasa de interés mayor. O sea, él lo hacía convencido de que el país ahorraba pagando, ¿sí? El país ahorraba pagando porque los malos pagadores pagan mucha más tasa cuando salen a buscar crédito, ¿no? Esa es una discusión que todavía la tenemos. Sí. Perdón, algo similar pasó, no fue una crisis como esta, como la de la lana, pero pasó con el tema de las industrias, que se creó un aparato industrial bastante amplio y el Estado no tenía, el país no tenía la demanda suficiente. No sé, ¿a qué te referís? ¿A qué periodo te referís y a qué país? Acá, Argentina, eso para 1897. No, está bien, lo que vos querés decir está bien. Lo que sucedió después de la crisis del 90, como no teníamos para importar, entonces se generaron ciertos mecanismos de protección, un poco dentro de la lógica del pragmatismo, por eso decíamos, no es librecambista. Entonces ahí esos mecanismos de protección permitieron alimentar ciertas industrias que sustituyeron las importaciones que se hacían, algunas de las importaciones, las que se podían realizar, algunos productos alimenticios, algunos productos textiles, algunas bebidas, la cerveza, los cigarrillos, ¿no? Esos son típicos productos de esa época, ¿no? Claro, pero a lo que voy es que, por lo menos según el texto, no se realizó con la suficientemente cautela, con la suficiente prudencia. Claro, lo que pasó fue que al amparo de esa protección surgieron industrias que en la progresiva apertura no estuvieron en condiciones de ser competitivas. Bueno, esa es una discusión, claro, que existe siempre sobre la protección, los efectos benéficos, sobre todo porque la protección también, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el empleo, ¿no? Es decir, si uno genera una industria que produce para el mercado local, también está generando empleo para el mercado local, ¿no? Pero bueno, no sé si conseguí responder a tus inquietudes, pero bueno,
Acá esto ya algo de lo que decimos en esta filmina lo dijimos antes. Y bueno, finalmente la política, como habíamos mencionado, la política económica es básicamente pragmática, se basa en la idea de que el Estado, digamos así, debe de alguna manera, esto por ejemplo, no importar libremente. Además hay un problema, que es que la ausencia de aranceles a la importación dejaba al Estado completamente desfinanciado. O sea, en buena medida los ingresos del Estado, el pago a los empleados públicos, civiles y militares, que pasaban a ser significativos en esta época, se hacía en base a la recaudación del impuesto aduanero, es decir, el impuesto a la importación, ¿sí? Que tenía un mecanismo, ya lo vamos a hablar la próxima, pero era un mecanismo complejo que era la tarifa de avalúo. O sea, se calculaba el impuesto sobre una base de una tarifa previamente establecida, ¿no? Que no se calculaba sobre el precio real de importación. Pero déjenme decir esto, la política arancelaria, la protección, tenía, digamos, vinculación con lo que podemos llamar la cuestión fiscal. Por ejemplo, el Estado, al proteger al azúcar de Tucumán, no recaudaba nada por importación de azúcar, porque no entraba el azúcar porque el arancel era prohibitivo. Esto quiere decir que para que el Estado recaude el arancel, tiene que elevar el precio, va a elevar el precio un poco, pero no tanto como para desalentar al consumidor a comprar el producto. Así que obviamente va a depender de la competencia interna y de la relación de calidad-precio, ¿no? Pero fundamentalmente tengamos en cuenta esto, tenemos todavía un sistema impositivo muy, llamémosle elemental, rústico, no tiene, o sea, el impuesto a la renta, el impuesto al ingreso personal era impensable. O sea, los impuestos eran indirectos, que son los impuestos considerados regresivos, ¿no? Los impuestos eran indirectos, o sea, se pagaba generalmente por la compra de algún bien. O sea, por ejemplo, bueno, una fuente de impuesto muy importante era el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a las bebidas, el impuesto a los vicios, digamos, por ejemplo, que se llamaban impuestos internos, ¿no? Eso era, pero no había una discriminación del impuesto de acuerdo a la riqueza de la persona, sino que el impuesto se pagaba por la operación, la compra. Hay una tendencia al aumento del gasto público, que también tiene efectos, que también tiene efectos, llamémosle, de incentivar la demanda. Y por otro lado, hay una tendencia que parece ser también recurrente en la historia argentina, que es al déficit fiscal. Como dice acá, cuando hay déficit, hay deuda. Es decir, en aquel momento no era pensable que podía haber una emisión para financiar déficit fiscal. No había no estaba dentro de los cánones de la época. Así que para financiar el déficit se recurría a algún mecanismo de deuda pública interno o externa, ¿no? Que tenía sus problemas, obviamente, ¿no? Acá menciona el texto la cuestión de la existencia de la llamada empleomanía, que es el aumento de los empleados públicos, que tenía que ver con el aumento justamente del tamaño del Estado Nacional. Bueno, dejaríamos por acá, y si hay alguna pregunta la contestamos, y si no ya dejaríamos para la clase que viene la lectura del texto de Palacio, ¿no? Sebastián, ¿querés agregar algo más? Sí. No, básicamente para cerrar, con el tema del Estado también tenemos una muestra más de, digamos, de los límites que había con respecto
la ideología liberal. Se supone que debería haber existido un Estado mínimo y en realidad sería lo contrario, con lo cual había más que nada una cuestión ahí pragmática. Básicamente eso. Claro. Bueno, el proceso de construcción de la administración pública es algo complejo, ¿no? Así que eso basta, digamos, con tener eso más o menos presente, ¿no? Qué difícil, digamos, ¿no? Construir la administración pública fue un proceso largo, ¿no? Bueno, dejamos entonces por acá y yo después les subo vamos a dejar de grabar. Y después se lo voy a mandar, ya lo colgamos o lo mando por mail, ¿sí? Profe, para cerrar yo tengo una duda que me quedó. A ver, hay una parte donde el agro no recibió el suficiente crédito como si lo recibió el comercio y la ganadería. Una de esas causas pudiera ser en que los que trabajaban la tierra no eran dueños directamente y por eso la banca no les facilitaba créditos. Yo diría que tiene que ver con la naturaleza del negocio de la agricultura, que en parte, en algunos casos puede que está el tema de la no propiedad de la tierra, la falta de garantía. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el sistema bancario conservador requiere justamente una garantía para poder hacer el préstamo, digamos. Si una persona va al banco a pedir un préstamo y dice, ¿vos qué garantía me das de que vas a devolverme el dinero? No tengo ninguna garantía. La única posibilidad es que le vaya bien. Si le va mal, no le puede... Entonces, el agricultor da la tierra como garantía. Si no paga, lo ejecutan. ¿Sí? Si claro, no, entonces... de lo contrario, el banco no tiene, digamos, digamos, no es que los bancos sean, digamos, buenas, carmelitas descalzas, ¿no? Pero digamos, no tiene, se supone que el préstamo, la operación de préstamo requiere alguna forma de garantía de recuperación de lo prestado. Y eso es justamente, por eso lo hipotecario, ¿no? El hipotecario quiere decir, el crédito hipotecario, el banco quiere decir que el banco te presta el dinero para comprar la casa, si vos no le pagás al banco, te ejecutan y el banco se queda con el bien, es decir, la propiedad es una prenda para la realización de la operación, ¿no? Perfecto, claro, muy claro, gracias. Bueno, chicos, alumnos,